de Fodor no deja de ser un modelo dentro del paradigma del procesamiento de la información. Sería un modelo más sofisticado que el que vimos nosotros en prácticos en el texto de Rivière en la primera clase. De acuerdo al modelo de Fodor, el proceso comienza con los estímulos, los cuales son interpretados en primera instancia por el primer componente del sistema, que son los transductores compilados. Los transductores compilados lo único que hacen es tomar esa energía que ingresa a través de los sentidos, lo que son los estímulos, y convertirlos en un formato que pueda ser interpretado luego por el resto del sistema. Para estos primeros modelos de psicología cognitiva, los seres humanos procesamos información, pero lo que entra de los estímulos justamente no son estímulos lo que necesita el sistema, sino información. Entonces, lo que hacen los transductores compilados es convertir los estímulos en información. El contenido informacional, digamos, se mantiene. Es decir, los traductores compilados no agregan ni quitan nada a esa energía que viene de los sentidos, solamente la convierten en información. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Luego, el segundo componente del sistema, y donde sí ya hay un procesamiento, es lo que se llama sistemas de entrada. Los sistemas de entrada, que están simbolizados acá en estos rectangulitos, son una especie de mini procesadores en una cantidad incierta, no se sabe cuántos son, pero sí que están asociados los diferentes sistemas de entradas o a los sentidos o al lenguaje. Vale decir, habrá sistemas de entrada especializados en transformar, en procesar esa información que viene de cada uno de los sentidos o del lenguaje. Por ejemplo, habrá un sistema de entrada especializado en determinar si lo que entra por los ojos está en el frente o está en el fondo. Ese tipo de información ya es procesada en un primer momento dentro del sistema por los sistemas de entrada. Después de ver los diferentes componentes del sistema, vamos a ver un poco las características de cada uno. A diferencia de lo que pasaba con los transductores, la información que sale de los sistemas de entrada no es la misma que entra. Es decir, esta información se procesa y surge una información distinta a la que entró. Esta información es puesta luego a disposición del otro componente importante del sistema, que son los sistemas centrales. Los sistemas centrales se encargan del resto del procesamiento, todo lo que llamaríamos pensar, razonar, calcular, imaginar, todas esas funciones que tienen que ver con la mente se realizan por obra de los sistemas centrales. Los sistemas centrales, para su procesamiento, utilizan la información que viene de afuera, a través de los sistemas de entrada, y la información que ya tiene el sistema en memoria permanente, en memoria a largo plazo. Es decir, con la información de memoria a largo plazo y la información que entra a partir de los sistemas de entrada, se realiza el procesamiento de todo eso que llamamos pensar, imaginar, calcular, razonar, etc. Estos serían entonces los componentes del modelo de Fodor. Transductores compilados, sistemas de entrada y sistemas centrales. El libro de Fodor donde presenta este modelo se llama La modularidad de la mente, lo que ya da a entender que hace hincapié sobre todo en el funcionamiento de los sistemas de entrada, porque los sistemas de entrada son módulos, pequeños módulos, que realizan ese tipo de primer procesamiento que veíamos recién. Vamos a pasar entonces a cuáles son las características de cada uno de estos componentes. Perfecto.
Los sistemas de entrada, entonces, su función es encargarse del primer análisis del input sensorial. Y tienen una serie de características, que son esas que aparecen ahí, y que son las que aparecen detalladas en el capítulo correspondiente del libro. Si bien son varias, vamos a ver que están bastante relacionadas. La primera es que los sistemas de entrada se caracterizan por su especificidad de dominio. Vale decir, tienen un dominio restringido, muy específico, para aplicar su funcionamiento. Esto que veíamos en el ejemplo, un sistema de entrada que lo único que hace es, con la información que entra por la vista, determinar si esto que está viendo la persona está enfrente o está en el fondo. Habrá otros sistemas de entrada especializados en diferenciar información que entra por el oído. Si lo que está escuchando la persona es un sonido o es habla. Así, los diferentes sistemas de entrada son muy específicos de un dominio muy determinado. La segunda característica es que su funcionamiento es obligatorio. Esto es, una vez que la información para la cual el sistema de entrada está especializado ingresa al sistema, el sistema de entrada la tiene que procesar sí o sí. O sea, no se puede, el sistema mental en su conjunto, digamos, no puede ignorar la información que ingresa de afuera. Si ingresa información para la cual el dominio de un sistema de entrada en particular está especializado, ese funcionamiento se va a dar sí o sí. Esto tiene que ver con que evolutivamente resulta funcional estar al tanto de todo lo que sucede en el ambiente. Por lo que hacen los sistemas de entrada es procesar la información que viene del ambiente. Luego, en otra etapa del sistema, en los sistemas centrales, ahí sí se va a determinar si esa información se le da alguna importancia o no. Pero ese primer procesamiento que tiene que ver con la percepción es obligatorio. El tercer punto dice que el acceso del procesador central a las representaciones mentales que los sistemas de entrada computan es limitado. Esto es, los sistemas centrales solamente van a recibir de los sistemas de entrada la información una vez ya procesada. Y volvemos acá, la información sigue este camino, ingresa al sistema de entrada, se empieza a procesar y da un resultado final. Los sistemas centrales solo pueden acceder a este resultado final. Todo este proceso que se realiza dentro del sistema de entrada es inaccesible para los sistemas centrales. El cuarto dice que los sistemas de entrada son rápidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el procesamiento que realizan los sistemas de entrada se realiza en fracciones de segundo. Y acá es donde las diferentes características se empiezan a relacionar. Porque si los sistemas de entrada son específicos de dominio, obviamente su funcionamiento va a ser rápido, porque lo único que hace es procesar esa información. Esto a su vez se relaciona con el siguiente, que dice que los sistemas de entrada se hallan informativamente encapsulados. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas de entrada en su procesamiento no tienen contacto con otros componentes del sistema. Como aparece aquí, esta simbolización son cerrados. La única información relevante, la única información que se utiliza es la que está dentro del sistema de entrada para procesar. Esta comunicación entre sistemas de entrada no se da. Y esta comunicación de los sistemas de entrada centrales a los sistemas de entrada tampoco. El encapsulamiento informativo tiene que ver con que cada sistema de entrada está especializado en un tipo de funcionamiento y solamente esa información incluida adentro del sistema va a ser la que utilice para procesar. Tengo una duda. En Sí. el sistema de entrada, si uno habla distintos idiomas, ¿sería de que tenemos módulos diferentes en el sistema de entrada o eso ya va a los sistemas centrales? Eso ya es parte de los sistemas centrales. Lo que hacen los sistemas de entrada es determinar si eso que estás escuchando es lenguaje o no,
Hay dudas respecto a, bueno, exactamente cuál es el alcance del funcionamiento de los sistemas de entrada, pero es un primer procesamiento de la información, en este caso referida al lenguaje. Todo lo que tiene que ver con la comprensión ya es parte de los sistemas centrales. ¿Bien? Bien, sí, sí. Seguimos. Esto se relaciona justamente con lo que viene a continuación de que los productos refieren a aspectos superficiales. Todo lo que sea procesamiento más profundo, que tiene que ver con la comprensión, con la elaboración de nueva información, ya es parte de los sistemas centrales. Otro aspecto que también está relacionado es que si los sistemas son específicos de un dominio y están encapsulados, responden a una estructura neural fija. Vale decir, los sistemas de entradas están asociados a una parte específica del sistema nervioso. O sea, cada sistema de entrada, que son innatos, está ubicado en un lugar específico, en una, como dice aquí, una estructura neural fija. Por lo tanto, el punto 8 se relaciona con el anterior cuando dice que presentan unas pautas de deterioro determinadas. Es decir, si el sistema de entrada está en un lugar específico del cerebro y por cualquier motivo ese área se daña, ese sistema de entrada deja de funcionar. Por ejemplo, uno de los sistemas de entrada tiene que ver con el funcionamiento de el procesamiento, primer procesamiento de los rostros. Lo que hace el sistema de entrada es determinar si una cara que estoy viendo es conocida o no. Si ese sistema, por la razón que fuera, se deteriora, deja de funcionar y la persona pierde esa capacidad. Puede reconocer si una persona es conocida o no por otros rasgos, por la ropa, por la voz, por los gestos, pero no por el rostro. Y el último punto tiene que ver con que el desarrollo de los sistemas de entrada, si bien son innatos, tienen un ritmo particular, una serie de estadios en los primeros días o meses de vida hasta que está completamente desarrollado. Pasamos al análisis de los sistemas centrales. Así como el funcionamiento de los sistemas de entrada tenía que ver con el análisis del input sensorial, el funcionamiento de los sistemas centrales, el objetivo es la fijación de creencias por medio de inferencias no demostrativas. ¿Qué quiere decir esto? Fijar creencias tiene que ver con todo lo que la persona piensa o todo lo que la persona cree o todo lo que la persona sabe. Eso es una creencia. ¿Y por qué dice que es por medio de inferencias no demostrativas? Porque esa fijación de creencias no responde a la lógica ni a algún aspecto demasiado determinado. La persona con la información que tiene y con la información que ingresa termina creyendo algo. Ese algo no necesariamente se puede demostrar lógicamente a partir de la información de la cual partió. Por lo tanto, es una inferencia no demostrativa. Y las características de los sistemas centrales son dos. Son isotrópicos, vamos a ver ahora qué significa cada una de estas cosas, y quinianos. ¿Qué quiere decir esto? El funcionamiento de los sistemas centrales, el isotropismo, quiere decir que iso de igual y tropos lugar. Es decir, que todos los lugares de los sistemas centrales son similares, en el sentido de que para fijar una creencia, los sistemas centrales pueden tomar información de cualquier parte del sistema. Esto es, si la persona está estudiando un X tema en particular, para fijar creencias respecto a ese tema, puede tomar información de cualquier parte del sistema. Por ejemplo, a alguien se le puede haber ocurrido que así como los planetas dan vueltas alrededor del Sol, los átomos
de un elemento dan vueltas alrededor del núcleo. Entonces, utilizo una información que no tiene nada que ver con la química, como es la astronomía, para fijar una creencia que tiene que ver con la química. La isotropía quiere decir eso, que en el momento de fijar creencias puedo tomar información de cualquier parte del sistema. Como que adapto algo de un ámbito a otro. Claro. No hay particiones dentro de los sistemas centrales. Todos los ámbitos del conocimiento, todo lo que la persona sabe, sea del tema que sea, puede ser utilizado para fijar una creencia nueva. O sea, los sistemas, a diferencia de los sistemas de entrada, los sistemas centrales no están parcializados. Están abiertos para todo el sistema. Al momento de fijar una nueva creencia, toda la información que el sistema tiene puede ser utilizada. Eso sería el isotropismo. Y el quiñanismo es una función complementaria. El quiñanismo lo que dice es que una vez que se fijó una creencia, eso puede afectar a todas las demás creencias, no importa del área que sean. Es decir, para fijar una creencia utilizo cualquier información. Y una vez que la creencia está fijada, eso puede afectar a toda otra información. Por lo tanto, isotropía y quiñanismo son dos características complementarias de los sistemas centrales. Bien, básicamente entonces, esto es lo que tiene que ver con el modelo de Fodor, el modelo de la mente modular, que sería, como les decía al principio, como una especie de PPI más sofisticado. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Bien. Pasamos, si les parece entonces, a hacer un análisis similar. El modelo de Piaget en lo que se denomina teoría de la equilibración. La teoría de la equilibración es la propuesta que hace Piaget para explicar cómo crecen, cómo se construyen las estructuras de conocimiento. Este modelo, que es cognitivo de acuerdo a los atributos que vimos también en la primera clase, es un modelo bastante diferente, bastante opuesto a lo que propone el paradigma de procesamiento de la información. El paradigma de procesamiento de la información dice que, básicamente, que las personas somos procesadores de información, que tenemos un procesador asociado a diferentes memorias, y esa es la base, la estructura básica del modelo. Para Piaget, nacemos prácticamente sin ninguna construcción que tiene que ver con el funcionamiento de la mente, sino que justamente nacemos con esa capacidad, la capacidad de funcionamiento. Lo único que reconoce Piaget como innatos son, bueno, los 5 sentidos, que no son mentales, 2 reflejos, presión y succión, que tampoco son mentales, son reflejos, y lo que se llama invariantes funcionales, que son invariantes porque están presentes siempre y tienen que ver con el funcionamiento de la mente. Entonces, en un momento dado, para la teoría de la equilibración, y justamente se llama equilibración por este funcionamiento permanente de buscando el equilibrio, en un momento aparece algo que rompe ese equilibrio, dentro del modelo se llama perturbación. Un clásico ejemplo tiene que ver con la conservación de la materia, que si a un niño que está construyendo todavía sus estructuras, se le pregunta en un vaso más alto, en un vaso más ancho, dónde hay más agua,
y el chico dice en este porque es más alto, si uno le dice, ¿no habrá más en este otro que es más ancho? Eso es una perturbación. ¿Por qué? Porque está perturbando el equilibrio del cual se parte. El sistema está siempre en equilibrio, por lo tanto siempre puede ser perturbado. La respuesta a la perturbación es una operación mental que hace el niño en este caso, o sea, en su cabeza, tiene que ver con lo que piensa ante esa perturbación, y dentro del modelo se llama regulación. Después vamos a ver más en detalle cada uno de estos componentes. De acuerdo a la regulación, vale decir, a ese arranque de ese funcionamiento mental, sí, el niño va a tener alguna conducta, sí, va a hacer algo para superar esa perturbación. Dentro del modelo es lo que se llama compensación. Así como la regulación es una operación mental, la compensación es una conducta concreta. Y el resultado de la compensación va a ser la vuelta a un equilibrio, pero, como dice Piaget, no es el mismo equilibrio del cual se partió, sino que es un nuevo equilibrio que se llama mayorante, que ahora vamos a ver lo que sería, por qué es mayorante. Veamos un poco más en detalle cada uno de estos componentes del sistema. La perturbación puede ser de dos tipos. O perturbación por resistencia, como el ejemplo que dábamos recién de la conservación de las sustancias. Resistencia en el sentido que los esquemas previos, en este caso el chico decía que además el que era más alto, obtiene una resistencia por la cual la perturbación no se puede acomodar en el esquema previo. O sea, el esquema se resiste a la perturbación. El otro tipo de perturbación, que se llama de laguna, se da cuando el esquema persistente es adecuado para esa perturbación, pero está incompleto. Por ejemplo, conocer, en este caso, la teoría de Piaget puede presentar varias lagunas. Vale decir, conozco la teoría, conozco algunos aspectos, pero no conozco todo. Entonces puede haber cosas que me perturben porque mi esquema no está completo. Cuando el esquema existente es el adecuado para esa perturbación, pero está incompleto, la perturbación es de laguna. La regulación, en ambos casos, resistencia o laguna, va a dar lugar a cierto feedback, cierta actividad por parte del sujeto que busca superar la perturbación. En el caso de la perturbación por resistencia, la regulación es negativa. Vale decir, el chico en este caso tiene que hacer algo distinto a lo que venía haciendo. ¿Qué venía haciendo? Creer que había más en el primer vaso porque era más alto que en el otro porque era más ancho. La perturbación por resistencia implica un feedback negativo, tiene que dar una respuesta distinta. En el caso de la regulación para superar una perturbación por laguna, el feedback es positivo. Vale decir, la persona tiene que hacer más de lo mismo. Si había venido leyendo para aprender la teoría de la equilibración y se da cuenta que tiene ciertas lagunas, lo que tiene que hacer es seguir leyendo, o sea, más de lo mismo. Las compensaciones, a su vez, pueden ser de tres tipos: alfa, beta o gamma. La compensación alfa es una negación de la perturbación. Vale decir, lo que se hace en este caso no es volver o ir hacia un equilibrio mayor, sino que volver al equilibrio anterior. Sería el caso de el chico que niega la perturbación. Cuando se le dice, no habrá más en este vaso que es más ancho, una respuesta alfa es, no, hay más en este porque es más alto. En ese caso, no hay un equilibrio mayorante, sino que se vuelve al mismo equilibrio anterior. Cuando pasa eso es porque las estructuras
todavía no están lo suficientemente construidas como para asimilar esa perturbación. La compensación de tipo beta, sí, ya hay un crecimiento en la construcción de las estructuras de conocimiento y sí implican un equilibrio mayorante. En este caso que veíamos de ejemplo, la respuesta podría ser, sí, tenés razón, hay más en ese que es más ancho. De todas maneras, esta no es una respuesta del todo satisfactoria en lo que respecta a la construcción de las estructuras, porque ahora el niño tendría dos aspectos, por un lado el alto y por un lado el ancho, pero por separado. En ocasiones puede decir que hay más sustancia en uno que es más alto y en otras ocasiones decir que hay más sustancia en otro que es más ancho. Cuando las estructuras están completas, aparecen las respuestas gamma que incluyen todas las posibles variaciones del sistema. En este caso del ejemplo, la respuesta sería, hay lo mismo, porque la sustancia original era la misma. Entonces, por más alto o más ancho que sea el vaso, la respuesta gamma es, hay lo mismo. En este caso, en las respuestas gamma, también se vuelve al mismo equilibrio del cual se partió, porque en las estructuras lógico-matemáticas llega un momento en el cual se cierran, vale decir, cuando ya se obtiene la conservación de la sustancia, no hay ninguna perturbación posible. Ya la estructura se cerró, se alcanzó más o menos a comienzos de la adolescencia, una cosa así, se alcanzó el cierre de la estructura y ya no hay manera de descompensarla. Acá hay que diferenciar dos tipos de estructuras. Las lógico-matemáticas que tienen un cierre y las que tienen que ver con el mundo físico, no sé, la ingeniería, la astronomía, la física, la psicología, las diferentes estructuras que nunca se cierran. Las diferentes estructuras que tienen que ver con la ciencia y con el conocimiento del mundo en general, siempre se puede aprender un poco más, siempre se puede complejizar un poco más. Por lo tanto, siempre puede haber un equilibrio mayorante. En las estructuras lógico-matemáticas hay equilibrio mayorante mientras se están construyendo. Una vez que están construidas, el equilibrio es el mismo del cual se parte. Bien, ¿alguna duda hasta acá respecto a esto? Tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, los verbos irregulares. Viste que hay sí, muchos chicos cuando recién empiezan el colegio, no saben la regla de los verbos irregulares, la regla no, de que existen los verbos sí, irregulares y dicen en vez de está roto, está rompido. sí. ¿Eso entraría dentro de los lógicos matemáticos? No, justamente no, Ujú. porque quieren aplicar la lógica del lenguaje de manera indiscriminada y bueno, el lenguaje tiene esas cosas porque es una construcción humana, digamos. Claro, pero Entonces tienen que aprender que hay ciertos verbos que se conjugan de diferente manera. claro, eso me refería, cuando ya aprendieron de que hay verbos que se conjugan de otra manera, ¿entraría dentro de lo lógico No, matemático? tampoco, Ah, bien. porque serían conocimientos de cómo funciona el mundo. Mm, bueno, gracias. Los lógicos matemáticos tienen que ver justamente con eso, con la lógica y con la matemática, nada más. Claro, como que son reglas específicas, no son Exacto. Y excepciones. ahí se cierran y no hay otras. Ah, listo. En cambio, por más que alguien conozca los verbos, siempre puede aparecer un verbo nuevo que nunca escuchó y en Claro, rigor hasta que uno no lo lee o no lo escucha no sabe si es regular o irregular. claro. Bien. Eso tiene que ver con construcciones humanas que funcionan de diferente manera. Por eso no se cierran nunca, porque el conocimiento siempre puede seguir aumentando. Claro. Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Bien, entonces, para terminar, los dos tipos de equilibrio son la homeorresis, que sería el equilibrio mayorante, que es la marcha hacia un equilibrio mayor, por eso es teoría de la equilibración. Desde que el niño nace con los cinco sentidos, los dos reflejos y
las invariantes funcionales, comienzan la construcción de las estructuras, se va dando este equilibrio homorrésico o mayorante, que es la marcha hacia un equilibrio mayor. Una vez que las estructuras se cierran, el equilibrio es homeostático, es decir, se vuelve al mismo equilibrio anterior.